Capítulo 6. ¿Cómo argumentan su caso? En los pocos capítulos anteriores, hemos examinado varios pasajes cuyas enseñanzas, en el lado positivo, dan un fuerte testimonio de la precisión de la teología reformada y, en el lado negativo, contradicen en gran medida los supuestos dispensacionales básicos. Estos argumentos bíblicos son los que me di cuenta hace solo unos años cuando abandonaba dolorosamente el sistema dispensacional mientras estudiaba en el Seminario Teológico de Dallas, la meca del pensamiento dispensacional. Dallas era entonces el hogar de conocidos escritores dispensacionales como los Dres. Charles C. Ryrie, J. Dwight Pentecost y John F. Walvoord. Su legado del pasado incluye a los Dres, Louis Sperry Chafer y Merrill F. Anger. Uno de sus graduados es el conocido Al Lindsey, el gran divulgador del dispensacionalismo en esta generación. Entonces, no solo he estado expuesto a los argumentos de la teología reformada, sino que también he estado al corriente de los argumentos bíblicos del dispensacionalismo como los explican algunos de sus principales defensores. Ahora que he estado en ambos lados de la cerca, he encontrado que el césped teológico es mucho más verde en el lado reformado. Sin embargo, todavía recuerdo que en algún momento mi pensamiento estuvo dominado y controlado por los argumentos dispensacionales, y puedo comprender con simpatía cómo un cristiano sincero puede ser desviado hacia el sistema dispensacional. En este capítulo examinaremos algunos de los principales argumentos utilizados por los dispensacionalistas para defender su dicotomía teórica entre Israel y la Iglesia del Nuevo Testamento. Al analizar mi antigua devoción al sistema dispensacional, creo que el argumento dispensacional que más me atrajo fue el basado en el bautismo del Espíritu Santo. El argumento es el siguiente: es el bautismo del Espíritu Santo el que coloca a uno en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia universal. 1 Corintios 12:13, no hubo bautismo del Espíritu Santo antes de Hechos 2, Mateo 3:11 y Hechos 1:5 y 11:15 al 16. Por lo tanto, ninguno del pueblo de Dios que murió antes de Hechos 2 puede estar en la Iglesia universal. Por lo tanto, hay una dicotomía absoluta entre el Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia. Este es un argumento sutil que puede parecer, en la superficie, una deducción lógica revestida de hierro de los datos de las Escrituras. La fuerza aparente de este alegato, sin embargo, es ilusoria. Su contundencia se desvanece en la nada cuando uno examina supuestos ocultos, y no declarados que se encuentran en el núcleo de este argumento. Examinaremos estos supuestos no revelados a la luz penetrante de las Escrituras. Primero, este argumento dispensacional supone que en la glorificación, los santos del Antiguo Testamento no serían hechos perfectos junto con los santos del Nuevo Testamento. Se supone que esos avances en los beneficios espirituales que se realizaron históricamente en la inauguración de la era del Nuevo Testamento no pueden ser aplicados en la glorificación a aquellos que murieron antes de que la era del Nuevo Testamento comenzara en plenitud en Hechos 2. Esta suposición contradice la enseñanza de las Escrituras. La salvación de nadie, ya sea un santo del Antiguo Testamento o un santo del Nuevo Testamento, se hace perfecta o completa durante esta vida. Esta finalización de la aplicación de la salvación ocurre en la glorificación al regreso de Cristo. Las Escrituras claramente enseñan en Hebreos 11:39 y 40 que los santos del Antiguo Testamento serán perfeccionados junto con, no aparte de, los santos del Nuevo Testamento porque Dios ha provisto mejores beneficios para los santos en esta era de plenitud espiritual. Tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento, todos recibirán los completos beneficios de la obra salvífica de la Trinidad en la glorificación, y eso incluye el bautismo del Espíritu posterior a Pentecostés para los santos del Antiguo Testamento. Esta conclusión es verificada por la enseñanza de Apocalipsis 21 de que los santos del Antiguo Testamento serán incluidos en la novia de Cristo, que es la Iglesia universal. Segundo, este argumento dispensacional asume que el bautismo del Espíritu en Pentecostés fue totalmente diferente en naturaleza del ministerio de salvación del Antiguo Testamento del Espíritu. El ministerio del Nuevo Pacto del Espíritu puede ser a la vez significativamente superior y continuo con su ministerio del Antiguo Pacto. ¿No estaba el Espíritu renovando, sustentando, iluminando y dotando al pueblo de Dios antes de Pentecostés? ¿No fue esta labor en ambas edades basada en la persona, obra y el liderazgo del pacto de Cristo? Antes de Pentecostés, la obra salvadora del Espíritu se basaba en las promesas mesiánicas, y después de Pentecostés, la obra salvadora del Espíritu se basaba en los logros mesiánicos realizados históricamente.
El ministerio actual del Espíritu es superior a su ministerio del antiguo pacto porque ya no se relaciona con el Cristo por venir sino con el Cristo que ha venido, y ha sido glorificado y que ahora reina en poder. Juan 7:39. El hecho de que el Espíritu se derrame en una plenitud sin precedentes y después del Pentecostés de Hechos 2 no significa que el Espíritu no haya estado poniendo previamente al pueblo de Dios en una alianza de pacto con el Cristo que aún estaba por venir. Tercero, este argumento dispensacional asume que la salvación era posible en el Antiguo Testamento aparte de la unión con Cristo efectuada por el Espíritu. Esto significaría que la salvación del Antiguo Testamento no podría haber incluido esos beneficios espirituales basados en ser colocados en Cristo por el Espíritu. Esto incluiría incluso la regeneración, 2 Corintios 5:17 y Efesios 2:5 y 10, justificación o libertad de la condenación divina, Romanos 8:1, santificación o libertad del dominio del pecado, Romanos 6:1 al 4, y un lugar en la resurrección de los justos bajo el liderazgo del pacto de Cristo, 1 Corintios 15:22. La unión con Cristo hasta cierto punto a través de la obra del Espíritu debe haber sido posible en el Antiguo Testamento, o no pudo haber habido salvación del Antiguo Testamento. Por supuesto, un santo del Antiguo Testamento no vivió en la era de la plenitud espiritual iniciada por la obra redentora histórica del Hijo, pero tampoco fue el Antiguo Testamento una época en la que todos los efectos principales de la obra del Hijo estuvieron absolutamente ausentes. Dios aplicó la obra del Hijo a los creyentes del Antiguo Testamento hasta cierto punto, incluso antes de que esa obra se realizara históricamente. Hubo una diferencia relativa de grado en la espiritualidad del Antiguo Testamento, no una diferencia de tipo absoluta. Podría mencionar que algunos escritores dispensacionales aceptan consistentemente que su sistema implica que la salvación del Antiguo Testamento debe haberse logrado de alguna manera aparte de la unión con Cristo. Por ejemplo, el Dr. Charles C. Ryrie ha dicho que, los que murieron antes del primer advenimiento de Cristo, no están entre los muertos en Cristo. El Dr. Lewis Sperry Chafer ha declarado que los santos del Antiguo Testamento no estaban, en la nueva jefatura federal del Cristo resucitado, que sus vidas no estaban, escondidas con Cristo en Dios, que, los santos del Antiguo Testamento no eran parte de la nueva creación en Cristo, que aparte de que Cristo necesita ser resucitado de los muertos para sentarse en el trono de David, la nación de Israel no mantiene ninguna relación con la resurrección de Cristo, y que, no hay ningún tipo de posición en Cristo en cualquier enseñanza de la ley o del reino. Cuarto, este argumento dispensacional no reconoce la estrecha relación entre el bautismo espiritual y la circuncisión espiritual, Colosenses 2:11 y 12. Definitivamente hubo circuncisión espiritual en el Antiguo Testamento. Este era un ministerio del Espíritu del Antiguo Testamento que probablemente difería del bautismo espiritual del Nuevo Testamento solo en grado. Quinto, el Nuevo Testamento habla de la salvación en Cristo como una participación en los pactos de la promesa del Antiguo Testamento, Efesios 2:12 y 13. Esto sería realmente irónico si la salvación del Antiguo Testamento hubiera sido lograda aparte de la unión con Cristo. Hay otro argumento dispensacional similar al anterior. Este alegato se basa en la referencia del Nuevo Testamento a la era de la Iglesia como un misterio. En las Escrituras, un misterio es un secreto previamente desconocido que Dios ha revelado recientemente. Los dispensacionalistas argumentan que la era de la Iglesia era un misterio en los tiempos del Antiguo Testamento en un sentido absoluto. Como la edad de la Iglesia era absolutamente desconocida en el Antiguo Testamento, entonces ninguna profecía del Antiguo Testamento podría referirse al tiempo de la Iglesia. Esto significa que todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de la era venidera tenían que referirse al milenio judío dispensacional, no a la era de la Iglesia. Entonces la era de la Iglesia es realmente un paréntesis imprevisto en el programa de Dios para Israel. La respuesta reformada a este argumento es que la Iglesia era un misterio en un sentido relativo. Esta respuesta se basa en Efesios 3:3 al 6, el misterio, que en otras épocas no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se revela a los santos apóstoles y profetas de Dios por el Espíritu. Él, como, aquí es comparativo, indica que la edad de la Iglesia era relativamente desconocida en el Antiguo Testamento, pero no absolutamente.
Ciertas características de la era de la Iglesia a las que se hacen referencia aquí como un misterio, Efesios 3:6, se muestran en otra parte como predichas en la profecía del Antiguo Testamento, Romanos 15:7 al 13, lo que demuestra que el misterio es relativo, no absoluto. Otro argumento dispensacional se basa en la declaración de Cristo. Comienzo de cita. Edificaré mi iglesia. Fin de cita. Los dispensacionalistas argumentan que, si la iglesia fuera algo que se estaba construyendo, entonces no pudo haber existido en los tiempos del Antiguo Testamento. El Dr. Lewis Sperry Chafer ha argumentado esto de la siguiente manera. Cuando el énfasis recae en la palabra, comienzo de cita, edificaré, se introduce el aspecto profético y se recuerda al lector que la iglesia no existía en el momento en que Cristo estaba hablando, sino que debía realizarse en el futuro. Este es un aspecto difícil de la verdad para aquellos que sostienen que la Iglesia ha existido durante todo el período cubierto por el Antiguo Testamento, o cualquier parte de él. Fin de cita. La respuesta a este argumento es simple. La Iglesia del Nuevo Testamento en el tiempo del ministerio terrenal de Cristo era antigua y nueva. Era antigua porque el concepto de que Dios tenía una iglesia o un pueblo llamado estaba arraigado en el Antiguo Testamento. La Iglesia del Nuevo Testamento es nueva porque el pueblo de Dios alcanzó una nueva madurez dispensacional en ese momento debido a la obra histórica del Hijo. La Iglesia del Antiguo Testamento estaba en la infancia de sombras ceremoniales, y un reino limitado a nivel nacional mientras la Iglesia del Nuevo Testamento estaba en la madurez de las realidades espirituales y un reino universalizado. En el Antiguo Testamento, Moisés sirvió a la Iglesia como siervo. En el Nuevo Testamento, Cristo fue fiel sobre la Iglesia como un hijo. Hebreos 3:5 al 8. La novedad en Mateo 16 no es un invento absolutamente nuevo como si Dios no hubiera tenido antes una iglesia o llamado personas. La novedad consiste en que el pueblo de Dios pertenece a Cristo de una manera distinta e íntima. Cristo se refería a la iglesia madura de las realidades mesiánicas en oposición a la iglesia inmadura de las prefiguraciones mesiánicas. Cristo estaba diciendo que Él edificaría su iglesia del nuevo pacto no desde cero sino con el material de la antigua iglesia del pacto, reemplazando las sombras tipológicas con sustancia espiritual, excluyendo a los judíos que no lo aceptarían, y expandiría la tienda judía para incluir a los gentiles. Isaías 54:1 al 3. Por otro lado, cuando la palabra griega traducida iglesia se aplica al Israel del Antiguo Testamento en las Escrituras, Hechos 7:38, los dispensacionalistas dicen que la palabra se usa en un sentido no teológico, como se usa en Hechos 19:32 para referirse a una asamblea. Cuando la palabra Israel se usa para referirse a la Iglesia del Nuevo Testamento, Gálatas 6:16, los dispensacionalistas dicen que se refiere estrictamente a los judíos físicos en la Iglesia. Un argumento similar a este basado en Mateo 16:18 se utiliza en Efesios 2:20, donde se dice que los apóstoles y profetas son el fundamento de la Iglesia. Si la Iglesia se describe como un templo fundado en los apóstoles del Nuevo Testamento y en Cristo, argumenta el dispensacionalista, entonces no puede tener un fundamento en el Antiguo Testamento. He escuchado que algunos intérpretes reformados intentan responder a este argumento señalando que Efesios 2:20 también enseña que la Iglesia está fundada en los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, pero considero que es un argumento inadecuado. Los profetas en Efesios 2:20 son profetas del Nuevo Testamento, compárese con Efesios 3:5, especialmente la palabra ahora, Efesios 4:11. Uno debería reconocer que Efesios 2:20 se refiere a la Iglesia en su manifestación del Nuevo Testamento, a la Iglesia en su madurez mesiánica, y no a la Iglesia en su sentido más amplio. El pasaje que habla de la Iglesia en su sentido más amplio con el uso de una figura arquitectónica es Apocalipsis 21:9 al 14. La palabra iglesia como se usa en el Nuevo Testamento puede referirse ampliamente a los elegidos de todas las edades o puede referirse estrechamente a la Asamblea de Israel del Antiguo Testamento, a la comunidad del pacto en sus manifestaciones del Nuevo Testamento, o a una congregación local del Nuevo Testamento. En Efesios 2:20, la palabra iglesia ni siquiera se usa directamente. La referencia es al hombre nuevo. Efesios 2:15, que se refiere a la Iglesia en su forma del Nuevo Testamento.
Si uno examina a la Iglesia como la comunidad con la promesa de salvación de Dios, su fundamento se remonta en última instancia al pacto trinitario de redención en el pasado de la eternidad, y se remonta históricamente a la promesa del Redentor de la descendencia dada a Adán y Eva después de la caída. Si uno examina a la Iglesia como una comunidad de pacto con un sistema de administración sacramental, su base se remonta a los pactos abrahámico y mosaico. Si uno examina a la Iglesia como la comunidad del pacto de plenitud mesiánica, entonces su cimiento es la obra histórica de Cristo, y los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Efesios 2:20 es ciertamente un argumento de la Iglesia estrictamente en su forma del Nuevo Testamento, pero Efesios 2:12 al 19 también enfatiza la fuerte continuidad de la Iglesia del Nuevo Testamento con el Israel del Antiguo Testamento y con los pactos del Antiguo Testamento. El teólogo reformado reconoce tanto la novedad de la Iglesia del Nuevo Testamento como su continuidad con la comunidad del pacto del Antiguo Testamento. El dispensacionalista radicaliza lo primero y niega lo segundo. Además, el teólogo reformado reconoce que la palabra Iglesia a veces se refiere a los elegidos de todas las edades, Efesios 5:25, y a la Asamblea de Israel del Antiguo Testamento, Hechos 7:38, usos que los dispensacionalistas tienen que negar. Me ocuparé de un último argumento que usan los dispensacionalistas. Ellos afirman que, dado que el Nuevo Testamento continúa distinguiendo entre israelitas físicos, gentiles físicos y la Iglesia cristiana, 1 Corintios 10:32, entonces uno no puede identificar a Israel con la Iglesia. Después de todo, Israel y la Iglesia se mantienen separados en las Escrituras. Esta tesis se basa en una comprensión demasiado restringida del término Israel. Aunque el judío físico puede tener un sentido de identidad racial, la membresía en Israel nunca ha sido un asunto estrictamente racial, sino más bien una cuestión de relación de pacto. Israel era el nombre de la comunidad del pacto del Antiguo Testamento que se distinguía de las naciones por el pacto de la circuncisión. Se enfatizó la descendencia física y las líneas de sangre porque el Mesías iba a ser un descendiente literal de Abraham y David, pero los gentiles podían unirse a Israel a través de las leyes de prosélitos. En la genealogía de David, encontramos a Tamar, la cananea, Rahab la ramera de Jericó y Ruth la moabita. Todos los siervos de Abraham fueron circuncidados conforme al pacto establecido para Israel en Génesis 17. Cuando Abraham libró a Lot, sus sirvientes domésticos incluían 318 hombres entrenados para la guerra, Génesis 14:14. El número total de sirvientes y sus familias fue indudablemente un gran número, y todos los machos fueron circuncidados. Cuando Jacob viajó a Egipto, sus descendientes físicos eran 70, pero su hogar era tan grande que se les dio toda la tierra de Gosén para vivir. Una multitud mezclada salió de Egipto con los descendientes físicos de Abraham, Éxodo 12:38. Muchos de los hombres poderosos del ejército de David eran de origen extranjero, 1 Crónicas 11:26 al 47, el mejor de ellos conocido, Urías el Eteo. Los gentiles de todo el mundo antiguo se convirtieron en judíos en los días de la reina Esther, Esther 8:17. Durante la era intertestamentaria de los macabeos, muchos edomitas, descendientes de Esaú, se convirtieron en judíos. En el siglo VIII de nuestra era, mucho después del gran divorcio entre el cristianismo y judaísmo, los jázaros gentiles de Europa del Este se convirtieron al judaísmo. Y miles de cristianos profesantes se están convirtiendo al judaísmo cada año en nuestros días. Ser judío es ser ingresado en el pueblo judío por circuncisión, así como ser cristiano es ser aceptado en el pueblo cristiano por el bautismo. Además, los miembros de Israel bajo el antiguo pacto podrían ser excomulgados de la comunidad del pacto por ciertos pecados de manos altas, pecados de presunción. Uno podría ser miembro de Israel por descendencia racial sin ser miembro de Israel como ciudadano o miembro de la Iglesia. Además, cuando gran parte de Israel cayó en la idolatría, los profetas hablaron del remanente dentro de la nación que eran judíos internamente y también externamente. Este concepto de ser un verdadero judío interior fue enfatizado por Juan el Bautista, Mateo 3:9, Jesús, Juan 8:37 y 39, y Pablo, Romanos 2:28 y 29 y 9:6. Uno podría ser un miembro de Israel físicamente, a nivel nacional, cultural y religioso sin ser miembro de Israel espiritualmente. En esta era del nuevo pacto, el judío físico debe seguir el ejemplo de Zaqueo, y creer en Cristo para ser un verdadero hijo de Abraham, Lucas 19:9.
En esta era, hacer un pacto con el Israel étnico por circuncisión es hacer un pacto con un pueblo que rechaza a Jesús de Nazaret. En esta época, muchos gentiles han seguido el ejemplo del centurión romano de gran fe, y han venido de oriente y occidente a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, Mateo 8:11. En el Nuevo Testamento, uno puede ser un judío físico y no ser un judío espiritual, Apocalipsis 2:9 y 3:9, y uno podría ser un gentil físico y ser una simiente espiritual de Abraham, Gálatas 3:29 y Romanos 4:11. Todos los cristianos son judíos internos, y Pablo enseña que, comienzo de cita, él es un judío, ya que lo es interiormente, Romanos 2:29, fin de cita. Aunque tanto el cristianismo como el judaísmo tienen raíces en la religión del Antiguo Testamento, solo el cristianismo es la semilla según la promesa como Isaac, Gálatas 4:21 al 31, y el verdadero heredero de los pactos del Antiguo Testamento. Pablo compara la ética incrédula de Israel con Ismael, el que era un descendiente físico de Abraham, pero que fue expulsado de la comunidad del pacto. Mientras el Israel étnico permanezca en la dureza espiritual, y la ceguera a través de su rechazo del Mesías de Dios, él permanece aislado del Israel espiritual, y de la savia de la gracia salvadora de Dios, Romanos 11:23, compárese con Mateo 8:12, y es un enemigo de Dios con respecto al Evangelio, Romanos 11:28. Durante una temporada en los días de transición entre el Antiguo y Nuevo Pacto, se honró el estado de los judíos incrédulos como miembros de la comunidad del pacto con un interés especial en las promesas de Dios, Hechos 2:39 y 3:25, pero aquellos que, endurecidos en su rechazo, finalmente fueron podados del árbol del verdadero Israel, Romanos 11:20. El uso de la palabra Israel en referencia a judíos físicos o al Israel étnico o a los herederos religiosos de los fariseos, no implica que la Iglesia no sea el Israel espiritual, el verdadero Israel de Dios, Gálatas 6:16, y el verdadero heredero de los pactos del Antiguo Testamento. Pero, pregunta el dispensacionalista, ¿qué pasa con Romanos 11:29? Comienzo de cita. ¿Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables? Fin de cita. Todo este versículo está enseñando que hay un sentido en el que el Israel étnico sigue siendo amado por Dios debido al papel especial de sus padres en la historia redentora, y debido a su elección nacional bajo el antiguo pacto, Romanos 9:1 al 5. Esto no quiere decir que el Israel étnico tenga su propio futuro profético aparte de la Iglesia cristiana, esto quiere decir que debido al respeto de Dios por la antigua participación de la etnia israelí en las promesas del pacto, la apostasía de la etnia israelí del Israel espiritual nunca será plena o definitiva. Muchos judíos han sido cortados del olivo del Israel espiritual, pero siempre habrá un remanente electo dentro de la etnia israelí que sean judíos tanto interna como externamente y miembros del verdadero Israel de Dios, que es la Iglesia cristiana, Romanos 11:1 al 7. Y el Israel étnico algún día experimentará una plenitud espiritual que estará en contraste directo con la dureza, ceguera y tropiezo de su rechazo nacional de Jesús, Romanos 11:12 y 15 y 26 al 29. Dios continúa teniendo un lugar para el Israel étnico en sus planes proféticos a pesar de su tropiezo nacional, pero ese futuro no está divorciado de la Iglesia cristiana. Y ese futuro se realizará en, y a través de la Iglesia cristiana cuando las ramas naturales desechadas se vuelvan a injertar en el olivo a través de la fe en Cristo, Romanos 11:23. En ese punto, comienzo de cita, todo Israel se salvará, fin de cita, y experimentará las bendiciones del nuevo pacto, Romanos 11:26 y 27. En resumen, vemos que el dispensacionalismo enfatiza las diferencias de tipo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hasta el punto de descuidar su relación orgánica de continuidad del desarrollo. El Israel del Antiguo Pacto era la Iglesia en la infancia, Hechos 2 fue el bar mitzvah de la Iglesia, en el Nuevo Pacto la Iglesia es Israel venido a la madurez. La Iglesia del Nuevo Testamento está orgánicamente relacionada con el Israel del Antiguo Testamento, como la edad adulta de un hombre está orgánicamente relacionada con la infancia de ese mismo hombre, Gálatas 4:1 al 7. En tal relación, hay tanto novedad como continuidad.